Gloria a Jesús. Dice así la poderosa palabra del Señor. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos. Entonces le preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Mira lo que está diciendo. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y dice la palabra así. Él contestó, yo creo que es profeta. Pero los judíos no creyeron que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Entonces sus padres le respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntarle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Tenían miedo. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Pero mira, ellos no estaban conformes y llamaron nuevamente al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Voy a repetir este versículo que me encanta, literalmente me encanta. Él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. No sé si es pecador. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Qué hermoso mensaje, qué hermoso pasaje el que tenemos nosotros aquí en esta mañana para compartir. Amén. Y me gusta porque definitivamente es un pasaje que pone en evidencia muchas cosas que están pasando, no en aquel tiempo solamente, sino también en nuestro tiempo. Me parece a mí estar frente a un tribunal donde los fariseos son el fiscal, donde este grupo que dice, ¿cómo puede esta gente que está en incertidumbre, cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Este parece ser el jurado que está ahí escuchando todas las versiones. Me parece que el ciego, el que había sido ciego, es el testigo, y me parece que Jesús está en el puesto de los acusados y nosotros tenemos que definir quién tiene la razón. Por eso puse como sermón, he puesto como título a esta palabra, a este sermón, un testimonio irrefutable, irrefutable. ¿Qué está pasando? ¿Quién es este ciego? ¿Ustedes se acuerdan de ese hombre que Jesús, caminando con sus discípulos, dice la palabra que sus discípulos le preguntaron, ¿quién pecó? Él o sus padres, porque este era un ciego de nacimiento, era un hombre que se sentaba en las puertas a pedir dinero, a mendigar dinero, pero era ciego, no podía trabajar porque su ceguera tal vez no le permitía trabajar en aquella época, así que se sentaba a pedir dinero. Jesús, mientras pasaba, sus discípulos le preguntaron, ¿quién pecó, él o sus padres? Porque el entendimiento de los judíos es que si había alguien con una enfermedad era porque
porque había pecado en ellos o en alguno de sus padres. Usted conoce esta historia. Y lo que Jesús le respondió impactó a los discípulos, y dice que Jesús le respondió: ni él ni sus padres pecaron. Esto que está pasando en él es para que las obras de Dios sean manifiestas, para que el poder de Dios se manifieste. Pero llama mi atención, y ya hemos compartido esta palabra, hemos hablado en otras ocasiones. Sin embargo, yo quisiera que nosotros viésemos un panorama diferente de esta porción. Y dice la Biblia que habían unos grupos ahí de personas que dudaban. Al principio los vecinos decían y preguntaban: ¿este no era el que mendigaba afuera de las puertas pidiendo limosna? Algunos decían: se parece. Otros dicen: yo creo que es. Y él decía, el ciego decía: soy yo era el que había visto, yo era el que estaba ciego y ahora veo. Entonces esta gente no se quedó conforme, sino que dice que los llevaron a donde los fariseos para que contara su testimonio. Y la impresión de los fariseos fue tal, porque dice: ¿cómo es posible que este hombre vea? Pero lo que llama mi atención son las perspectivas de cada uno, y es lo que yo quiero hablarle en esta mañana, de las diferentes perspectivas que había ante este milagro que se había dado. Está la perspectiva de los fariseos, está la perspectiva de aquellos que tienen incertidumbre, pero está la perspectiva del testigo ocular de la situación. Porque todo el mundo va a tener una perspectiva diferente de las situaciones que se den, pero nadie podrá hablar mucho más claramente que las personas que fueron partícipes del hecho en sí. Y mira lo que está pasando aquí. Esta gente, la primera perspectiva, y es la perspectiva de los fariseos. Estos para mí eran los fiscales de aquellos tiempos, porque aquel hombre, oiga, de nacimiento estaba ciego, no podía ver. ¿Cuántas veces los fariseos pasaron al frente de este joven que estaba mendigando dinero, estaba pidiendo dinero, vamos a ponerlo así, pidiendo limosna, porque en su condición de ciego no podía trabajar? ¿Cuántas veces le pasaron al frente y ninguno hizo más que darle una limosna? Tal vez ninguno hizo más que darle una ofrendita, una moneda, $1. Ninguno hizo absolutamente nada por su necesidad prioritaria, que era recibir la vista, que era recibir sanidad. Ninguno hizo nada. Solamente le tuvieron lástima. Y nadie hizo nada, pero resulta ser que cuando Jesús pasa, Jesús no va a pasar solamente y va a mirar tu necesidad y va a decir: ay, pobrecito, ay, pobrecita, mira cómo está ciega, mira cómo está golpeada, mira cómo está enferma, mira cómo está triste. Jesús, cuando va a pasar a tu lado y va a identificar tu necesidad, es para resolverla. Voy a repetir esto otra vez. Cuando Jesús pasa a tu lado y ve tu necesidad, no es simplemente para tenerte lástima, porque Jesús no tiene lástima. Jesús es un Dios que es movido por la compasión, por el amor y por la misericordia que hay en él. Y cuando esa misericordia, esa compasión opera en él, entonces él necesita, mira lo que estoy diciendo, él necesita responder a esa necesidad. Y cuando él responde, no responde medianamente, no responde parcialmente, él responde completamente. Y dice que cuando pasaron con sus discípulos, Jesús no pasó como pasaron los fariseos para dar una moneda. Jesús vio al ciego e hizo algo por él. Así como Jesús te vio a ti e hizo algo por ti. Yo no sé cuánta gente te vio previo a que Jesús te viese. Yo no sé cuánta gente
caminó frente a ti antes de que Jesús caminara frente a ti. Yo no sé cuánta gente te vio en tu condición de pecado, de enfermedad, de depresión, de tristeza, de dolor. Yo no sé cuánta gente antes de que Jesús llegara a tu vida te vio y en lugar de ayudarte a salir del pozo donde estaba, en lugar de ayudarte a salir de la situación en la que estaba, simplemente tuvieron lástima de ti, o tal vez se burlaron, o tal vez se mofaron, o tal vez te dieron la espalda, o tal vez ni siquiera te determinaron. Pero Jesús pasó y resolvió y atendió tu necesidad. Pero cuando Jesús atiende la necesidad de este ciego, entonces salen los fiscales, salen los que quieren definir si los que te ayudaron son o no son buenas personas, si los que te ayudaron son o no son de Dios. Antes el ciego estaba ciego, y valga la redundancia que lo repita, el ciego estaba ciego y nadie intentó pagar ni siquiera un médico para ayudarlo o decirle, sabes que yo te contrato en mi empresa, en mi negocio, para que tú puedas resolver tu situación y puedas traer el sustento a tu casa. Tal vez no te pueda sanar, pero te puedo dar un empleo. Nadie hizo nada, pero Jesús viene y lo sana, le quita aquel impedimento para que él pudiese tener una vida, si se puede decir así, normal. Entonces aparecen los fariseos, aparecen los vecinos, aparecen los comentaristas de que si esto es o no es. Entonces ponen a Jesús en un juicio. Es como alguien puede estar poniendo a la iglesia Cordero de Amor en un juicio. Es como alguien puede estar poniendo al ministerio Fortaleza de Sion en un juicio. Es como alguien puede estar poniendo a la iglesia Mit San Juan en un juicio. Es como alguien puede estar poniendo a cualquiera de los ministerios representados en esta iglesia en un juicio, porque te brindó ayuda, porque te brindó apoyo, porque te cambió la vida. No sé si me estoy explicando cuando hablo. Pero antes estábamos perdidos, estábamos vueltos leña y nadie decía nada. Pero ahora alguien nos está predicando, alguien nos está enseñando la palabra y nosotros estamos cambiando. Entonces salen los que van a empezar a hacer como un análisis. Déjame ver en qué iglesia es que tú te estás congregando. Déjame ver en qué doctrina es la que se está enseñando. Déjame ver quiénes son los pastores que pastorean esa iglesia. Déjame ver cuál es el concilio a la cual pertenece, y empieza la gente a hacer un análisis. Pero ¿por qué no hiciste todo ese análisis cuando yo estaba necesitado? Es la pregunta. Pero dice que estos hombres le decían, en el versículo 16 dice, este hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Imagínense el pensamiento religioso. Este hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. ¿Sabe por qué decían eso? Porque cuando Jesús sanó a aquel ciego era día sábado, día de reposo. Y el día de reposo era un día en donde supuestamente no se podía trabajar, donde se había establecido que no se podía hacer nada, tampoco se podía sanar a nadie. O sea que si ese día tú tenías una enfermedad, si ese día tú tenías un problema, ese día nadie te podía socorrer porque era día de reposo. O sea, me tengo que morir porque es día de reposo. Entonces, son cosas que la gente empieza a cuestionar y no es de ahora. No es de ahora. Estamos hablando de hace más de 2000 años y todavía se sigue repitiendo en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque la gente está llena de prejuicios y paradigmas y quiere definir qué es de Dios y qué no es de Dios. Pero entonces aparecen los que están indecisos, pero los que están indecisos están en ese punto donde dicen, wow, pero yo estoy viendo que Yasdei era pecadora y ahora ya no, o sea, ella ha cambiado. Yo estoy viendo de que esa persona, tal persona, Juanita, hablaba cualquier cantidad de palabras obscenas, pero ya no habla palabras obscenas. Yo estoy viendo que
que tal persona golpeaba a su esposa, golpeaba a su esposo y ya no lo hace. Antes esa casa era gritos y gritos todos los días, pero ya no hay gritos. ¿Cómo es posible que ellos estén diciendo de que esa iglesia no es de Dios cuando yo estoy viendo los cambios, cuando yo estoy viendo las transformaciones? Y es ahí donde yo me enfoco, porque esta gente estaba cuestionando el autor de la sanidad de este muchacho, pero el autor de la sanidad de este muchacho, ellos lo ponían en tela de juicio. Ellos decían, este no es de Dios. Otros se preguntaban, ¿cómo es que no es de Dios y hace este tipo de señales? Pero entonces lo que van a hacer es preguntarle al testigo principal, al testigo ocular, al hombre que recibió la vista. Y cuando le preguntan, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y la respuesta de este hombre es, para mí es profeta. Para mí es profeta. ¿Por qué el hombre tiene esa perspectiva? ¿Por qué el hombre tiene ese pensamiento? La primera perspectiva es la de los fariseos, la que van a encontrar un problema en cada detalle. La segunda perspectiva es la de los indecisos. Se pregunta, ¿cómo es posible que un hombre no sea de Dios y haga estas señales? Pero la tercera perspectiva es la más importante, la perspectiva del testigo ocular, el que vio. Para mí, ese es un profeta. ¿Por qué dice ese es un profeta? ¿Sabe por qué? Versículo 25. Él dice, si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé es que yo estaba ciega. Yo estaba ciego, dice el muchacho, y ahora veo. Yo estaba ciego y ahora veo. Entonces, yo veo aquí en este pasaje que están tratando de convencerlo a él, porque no le preguntaron una, no le preguntaron dos ni tres, le preguntaron como 4 veces el mismo testimonio y él decía, pero dinos, ellos le preguntaban, pero dinos, ¿cómo fue? Pero si ya se los he dicho, ya les he dicho lo que pasó, todo lo que pasó ya se lo he dicho, pero ustedes no quieren escuchar porque ustedes quieren mantenerse firmes en el concepto de que este hombre es un pecador. Yo no sé si es un pecador, decía este hombre. Lo que sí sé es que yo antes estaba ciego y ahora veo. Ahora veo. Y lo que yo quiero enfocar esta pasaje esta mañana, este testimonio era irrefutable. El testimonio de este joven era irrefutable. ¿Por qué? Porque el hombre era ciego y ahora estaba viendo. Y lo que yo quiero decirle a la iglesia en esta mañana es que no hay una predicación más grande, no hay un testimonio más poderoso, no hay un testimonio más glorioso, más convencedor, más conviccional que pueda llegar al corazón de las personas que tu propio testimonio, que tu propia vida, que tu propia transformación, que tu propio cambio. Si la gente recibe de nosotros un mensaje verbal, mira lo que estoy diciendo, un mensaje verbal, es posible que la gente le guste y quede impactada con las palabras que nosotros les estamos diciendo. Pero si nosotros le damos a la gente más que un testimonio verbal, un testimonio vivencial, una imagen que quede impregnada en sus pensamientos, en su mente, en su corazón, la gente va a decir, ¿sabes qué? Yo sé lo que era ella, yo sé lo que era él, y lo que estoy viendo ahora no tiene nada que ver con lo que anteriormente él era. No, yo siento que la iglesia se ha enfocado en compartir un mensaje y eso es bueno. Dios nos manda a predicar, Dios nos manda a proclamar, Dios nos manda a ser querusos, pero el querigma no está enfocado solamente en las palabras, el querigma está enfocado en los hechos, en las acciones, en las vivencias, en las experiencias. El querigma está aunado, está enlazado con un testimonio de vida. Este hombre lo estaban tratando de convencer y decirle, ¿sabes qué? Tienes que decir que eso es un pecador, tienes que decir que ese hombre no es de Dios, tienes que decir que ese hombre es del diablo. Ese hombre dijo, yo no voy a decir si es pecador, yo no voy a decir, para mí él es un profeta. ¿Sabe por qué era un profeta? Porque yo era ciego y ahora veo. Yo siento que alguien tiene que decir en ese live, alguien tiene que atreverse a proclamar y decir, yo no sé si, mira lo que él decía, yo no
no sé si este hombre es el Hijo de Dios o no. Yo lo que sí sé es que me transformó, me cambió. A veces la gente está buscando la iglesia más perfecta. La gente pone atención a los detalles de la iglesia. La gente pone atención. Mira, ellos pusieron atención al día en que Jesús sanó. La gente puede en este tiempo estar poniendo atención. Mira que esa iglesia tal cosa. Mira que la iglesia tal cosa. Pero en esa iglesia recibí transformación. En esa iglesia recibí renovación. En esa iglesia recibí amor. En esa iglesia me abrazaron. En esa iglesia me aceptaron. No miraron mi cabello, no miraron mi apariencia, no miraron mi ropa, miraron mi corazón, miraron que estaba ciego, miraron que estaba enferma, miraron que estaba en depresión y me atendieron. Y ahora yo soy diferente. Y ahora yo no soy igual. Y ahora yo no soy la misma, no soy el mismo. La gente va a poner atención a los detalles porque hay muchos fiscales por ahí. Hay muchos que quieren decir quién es de Dios y quién no es de Dios. Pero quiero decirte que el testimonio más glorioso, que hay un testimonio irrefutable. ¿Y sabe cuál es el testimonio irrefutable? El cambio y la transformación que tú des en tu vida. Dime, ¿quién podría negar el testimonio de la mujer samaritana? ¿Quién podría negar el testimonio de la mujer adúltera que encontraron en el camino, que encontraron en el mismo lecho y se la pusieron a Jesús delante? ¿Quién podría negar el testimonio de Zaqueo, que era un ladrón y terminó devolviéndole su dinero a toda la gente? ¿Quién podría negar el testimonio de Mateo, que era un ladrón también y Dios lo transformó? ¿Quién podría negar el testimonio de Pedro, que era un hombre impulsivo, pero Dios lo transformó y lo convirtió en su apóstol? ¿Quién puede negar el testimonio de un hombre, de una mujer que ha sido transformada? Nadie, porque es un testimonio irrefutable. Iglesia, deja de enfocarte en las cosas mínimas, en los detalles. Porque el fariseo anda mirando los detalles. Era un motivo para glorificar a Dios porque este hombre era ciego de nacimiento. Yo no sé si alguien está recibiendo lo que el Espíritu está hablando. Este hombre era ciego de nacimiento. Era razón suficiente para que el pueblo se alegrara, para que la familia se alegrara, para que los fariseos, toda la iglesia se alegrara. Pero ¿qué pasó? No. La iglesia, los fariseos de aquellos tiempos empezaron a encontrar detalles en el milagro. Empezaron a enfocarse en quién fue que te sanó, quién fue que lo hizo. ¿Por qué no dar gloria a Dios? Porque lo hizo. Ni la misma familia. Ni la misma familia. Porque dice la Biblia que cuando le fueron a preguntar a la familia, ¿es este el hijo de ustedes que estaba ciego? Y dijo, sí, este es. Y le preguntaron, ¿cómo fue esto que quedó viendo? Y ellos respondieron por temor, porque ya los habían amenazado que si decían que Jesucristo era el Mesías, lo iban a expulsar de la sinagoga. O sea que prácticamente uno tiene que quedarse callado para entrar en complacencia con la gente. A veces uno tiene que quedarse callado para que la gente no diga cosas, pero este hombre no se quedó callado. Este hombre mantuvo su testimonio firme. Y cada vez que se lo preguntaban repetía lo mismo. No me importa lo que ustedes digan de este hombre me sanó. No me importa lo que ustedes digan de este hombre me sanó. No me importa lo que digan de Jesucristo, este hombre me transformó. No me importa lo que digan de este libro al leerlo me cambió la vida. Hay gente que no puede negar lo que hace este libro en las personas que comen de este alimento. ¿Sabe por qué? Porque el que escucha la palabra de Dios jamás puede permanecer igual. El que le da apertura al Señor, al Espíritu Santo, jamás puede permanecer igual. Mira, hay cuánta gente
se le da antidepresivo, se le dan pastillas de que para limpiarlo y tantas cosas. Yo no quiero demeritar la ciencia, no quiero demeritar la psicología y todas estas cosas que son buenas herramientas en un momento dado, pero nada puede transformar al hombre como la palabra del Señor. Nada puede transformar al hombre como la exposición a la presencia de Dios. Este hombre estuvo sentado no sé cuántos años de su vida allí ciego y nadie hizo nada por él desde su nacimiento, pero Jesús pasó y todo cambió. Cuando Jesús pasa, todo cambia. Cuando Jesús pasa, todo cambia. Y la realidad es que a tu alrededor van a haber diferentes perspectivas. La gente va a opinar de tu vida múltiples maneras, pero si tu testimonio es irrefutable, nadie podrá negar lo que está claro. Este grupo de indecisos decían, pero ¿cómo puede ser? Porque si había una cosa, ellos no podían negar el milagro. Se enfocaron en Jesús porque no podían hacer nada contra el milagro. No podían negar el milagro, entonces quisieron cuestionar al autor del milagro. Si tú estás viendo la transformación, ¿por qué entonces rediriges tu mirada hacia el autor de esa transformación? ¿Sabe por qué? Porque lo que quieren es encontrar un detalle para desanimarte, desalentarte, sacarte de la línea en la que tú ya estás metido. Este hombre entendía, él es un profeta. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Trataron, pero no lo lograron. ¿Sabe por qué no lo lograron? Porque el testimonio que ese hombre había recibido de Jesús era un testimonio irrefutable. Era el poder de Dios obrando en la vida de este hombre. Y tanto así que cuando ellos se cansaron de él, dicen que lo expulsaron de la sinagoga. Versículo 34 dice: tú naciste en todo pecado y nos vienes a enseñar a nosotros. Lo expulsaron porque el hombre le decía, oye, ya les dije, ustedes también quieren ser discípulos de él. Ustedes serán, tú eres discípulo, le respondieron ellos. Nosotros somos discípulos de Moisés. Y lo echaron de la sinagoga, pero Jesús lo encontró en el camino, dice. Versículo 35 dice, oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, pues lo has visto, lo has visto. Mira lo que Jesús dice, lo has visto. Jesús haciendo énfasis en lo que él había hecho en su vida, lo has visto. Ese hombre no podía ver antes. Lo vio ahora porque Jesús le dio la vista, porque Jesús lo sanó. ¿Cuántas cosas nosotros no podíamos hacer? Disfrutar de la vida, sonreír. Hay gente que no podía sonreír porque vivía en una amargura completa. Hay gente que vivía llorando, que vivía cabizbajo, que no podía divertirse porque vivía mal. Pero Jesús llega a tu vida, te transforma. Entonces vienen los fiscales. Y dice que Jesús le dijo, le has visto, el que habla contigo, ese es. Y él le dijo, el muchacho le dijo, creo, Señor, y lo adoró. ¿Sabe por qué creyó? Porque el testimonio que había recibido de Jesucristo era un testimonio irrefutable, porque Jesús lo había sanado. Lo que quiero decir es, iglesia, no es con fuerza, no es haciendo malabares y cuantas cosas nosotros querramos hacer para que la gente crea. Lo único que bastó para que este ciego se convenciera de que Jesucristo era el Hijo de Dios era que el poder de Dios se manifestara, era que recibiera respuesta a su necesidad inmediata. Lo que el mundo necesita es que los hijos de Dios se manifiesten, que los hijos de Dios manifiesten el poder de Dios, obrando en las vidas, que las vidas sean transformadas, que las vidas sean cambiadas, que las vidas sean renovadas. Y cuando la gente recibe este mensaje, cuando la gente recibe este testimonio, no importa
todas las perspectivas que quieran hablar alrededor de ellos, ellos van a tener una postura, ellos van a tener una perspectiva clara porque ellos habrán experimentado el poder transformador de Dios. Lo que quiero decir con esto es, no necesitas defenderte, iglesia. No, Jesús no necesitaba defenderse porque su testimonio hablaba por él mismo. Ellos decían, este es un pecador, este no es de Dios, pero Jesucristo no necesitaba que nadie lo defendiera porque el mismo que estaba ciego decía, yo era ciego y ahora veo. Solo aquellos que han tenido un encuentro con el Señor podrán dar testimonio de que Él es real, de que Él es verdadero, de que Él transforma, de que Él renueva. ¿Sabe por qué? Porque yo expuse mi vida al Señor. Si ellos hubieran expuesto su vida al Señor, si hubieran dejado que Jesucristo también los tratara, los transformara, los tocara, la historia de ellos fuese diferente también. Pero se rehusaron a escuchar al Señor, se rehusaron a experimentar el toque transformador del Rey y por eso empezaron a hablar desde las barreras, desde las bancas, en lugar de pararse frente al Señor y experimentar ellos también. Lo que te quiero decir, iglesia, no te dejes llevar por lo que otros dicen. Ten tu propio encuentro con el Señor. Ten tu propia experiencia con el Señor. Porque el Señor solo y su poder obrando en ti puede dar testimonio de quién es Él. Él no necesitaba defensores porque su testimonio era irrefutable. Yo quiero concluir esta palabra diciendo, van a haber fiscales, van a haber indecisos, pero la postura más importante o la perspectiva más importante es la de aquel que experimentó el milagro, es la de aquel testigo ocular. Muchos pueden hablar desde afuera, pero yo te quiero desafiar a ti en esta mañana. Prueba a Jesús. Prueba a Jesús, acércate a Jesús. Deja que Él te toque. Ve a la iglesia. La gente puede hablar de la iglesia Cordero de Amor lo que quiera. No sé si hablan bien, hablan mal, lo que sea que hablen. Pero yo te invito a ser parte de esta iglesia. Yo te invito a entrar a esa iglesia. Yo te invito a escuchar el mensaje que compartimos en esa iglesia. Yo te invito a formar parte de la familia Cordero de Amor y ten tu propia experiencia, porque tu propia experiencia valdrá mucho más de lo que la gente vaya a contar. Este hombre experimentó a Jesús y dijo, si es pecador, no lo sé. Lo que sé es que estaba ciego y ahora veo. Puede ser que hayan detalles que no se tomaron en cuenta, como el día de reposo. Para Jesús, lo más importante no era el día de reposo, era el ciego. Lo más importante para Jesús no son los detalles que puedan rodear tu vida. Lo más importante para Jesús es responder a tu necesidad. Acércate a Jesús, que Jesús tiene el poder para transformar tu vida. Yo quiero orar en esta mañana por todos los que están ahí conectados. Y quiero decirle a la iglesia que no hay testimonio más poderoso que una vida transformada, una vida renovada por el Señor. Cierra tus ojos y oramos. Padre, gracias. Gracias te doy en esta mañana por tu palabra. Gracias por hablarnos como nos hablas. Gracias por ministrarnos como lo haces. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas tirados en el camino. Gracias porque tú no te mueves por lástima, sino que tu amor lleva a atender nuestras necesidades. Señor, en el nombre de Jesús, atiende las necesidades de todos los que están conectados en este momento. Ten misericordia, Dios eterno. Señor, en el nombre de Cristo, trae salvación, trae liberación, trae restauración. Te lo pido, Padre. Haz un milagro, así como lo hiciste, Señor, en la vida de aquel ciego. Transfórmanos en esta mañana, Dios mío, y que no quede, Señor, ninguna pizca de aquello que nos hace daño. No quede ninguna pizca
pizca de depresión, ninguna pizca de tristeza, ninguna pizca de amargura en nuestros corazones, sino que podamos experimentar el amor, la misericordia, la bondad de Dios en plenitud, y que cuando la gente nos mire, la gente no pueda negar, Dios mío, lo que has hecho en nuestra vida, que hay una transformación, que hay una renovación, que no somos los mismos, que cuando la gente nos mire quede impactado de las cosas que tú has hecho en nosotros. Señor, ayúdanos a dar a conocer un testimonio irrefutable, que aunque quieran buscarle la quinta pata al gato, como decimos nosotros, no tengan de qué agarrarse porque tú nos has transformado. Gracias, Dios. Bendigo a cada uno de los que están conectados en esta sala. En el nombre poderoso de Jesucristo te doy gracias. Amén y amén. Quiero bendecirles, mis amados, darle gracias por estar conectados y escuchar esta palabra que el Señor